Richard Whitmore estaba sentado solo en el ático con paredes de cristal de Whitmore Industries, con vistas a una ciudad que prácticamente le pertenecía. El horizonte brillaba como diamantes contra la bruma del atardecer, pero no le traía paz. Su asistente acababa de irse. Tenía la agenda libre y el silencio le resultaba sofocante. Era un hombre que había construido un imperio de la nada, visionario, implacable, intocable. Pero nada de eso llenó el dolor profundo que se había hecho más profundo con el tiempo. Habían pasado 24 años desde el día en que su vida se vino abajo. Su joven esposa, Caroline, había desaparecido con su hija pequeña después de una discusión que debería haber terminado. Esperó días, luego semanas antes de descubrir que ella había muerto en un accidente automovilístico al irse, pero su bebé Emily nunca fue encontrada. Las autoridades creyeron que el niño se había ahogado en un río cercano y que la corriente lo había arrastrado sin que nadie lo notara. Pero Richard nunca lo creyó. Había buscado, movido hilos, ofrecido recompensas, pero cada pista terminaba en desamor. A lo largo de los años, Richard construyó muros alrededor de su dolor, volcando su alma en el trabajo, ahogándose en adquisiciones y salas de juntas. La gente lo llamaba frío, distante, inquebrantable. Y tal vez se había convertido en eso. Los cumpleaños pasaron sin celebrarse, las fiestas se desdibujaron. Juntos, y cada sonrisa era hueca. Lo tenía todo menos lo único que importaba: una familia. Esta noche, mientras el viento susurraba a través de la ventana rota, abrió un álbum de fotografías descolorido del fondo de su caja fuerte. La suave sonrisa de Caroline lo miró fijamente, acunando a una pequeña bebé cuyos ojos se parecían a los suyos. Extendió la mano para tocar la imagen, sus dedos temblaban. «¿Dónde estás, Emily?», le susurró al caballero. Él aún no lo sabía, pero el destino se preparaba para responder a esa pregunta de la forma más inesperada. Un encuentro casual, lejos de este mundo de cristal y acero, estaba a la vuelta de la esquina. La ciudad de Fairhill era el tipo de lugar que no aparecía en la mayoría de los mapas. Silencioso, desgastado por los bordes y olvidado por el tiempo. Richard no había planeado detenerse allí. Su conductor había insistido en hacer una pausa durante el viaje a un retiro apartado para inversores en las montañas. Molesto pero inquieto, Richard despidió el auto y decidió caminar unas cuadras solo. Fue entonces cuando lo vio. Restaurante Maple Street. Su letrero de neón parpadeaba débilmente y las ventanas estaban empañadas por el vapor de la prisa de la mañana. Había algo en ello que lo atraía. Dentro, el aire olía a café fresco, tocino y jarabe de arce. Era pequeño, con manteles a cuadros y suelos de madera desgastados. En el fondo se oía un suave rumor de gente local. Richard se sentó en un rincón y se ajustó el abrigo a medida en medio del humilde entorno. Él no pertenecía allí y lo sabía. Entonces apareció ella, balanceando una bandeja de panqueques y café. La joven camarera se movía con tranquila confianza. Su cabello castaño estaba atado en una cola suelta, y sus ojos, esos ojos, lo detuvieron en seco. Los había visto antes en fotografías. En sueños, tenían la misma expresión intensa y pensativa que alguna vez tuvo su esposa. Ella sonrió mientras se acercaba, con un delantal atado alrededor de su delgada cintura. «Buenos días», dijo alegremente. «Café». Richard asintió, de repente sin palabras. En su etiqueta con el nombre se leía Emma. Él estudió su rostro mientras ella servía el café, notando el ligero hoyuelo en su mejilla izquierda, el arco de su ceja, tan familiar que hizo que su pecho se oprimiera. Parecía joven, de 20 y tantos años, y nada en ella parecía fuera de lugar en esa modesta ciudad. Pero Richard sintió un tirón que no podía explicar. Mientras se giraba para irse, se encontró a sí mismo hablando bruscamente. «¿Nos conocemos antes?». Emma se detuvo, desconcertada. «No me parece, pero tal vez en otra vida». Ella sonrió de nuevo y algo dentro de él cambió.
Richard no podía deshacerse de esa sensación. Durante todo el desayuno se encontró mirando fijamente a Emma. Sus movimientos, su voz, la forma en que se colocaba el cabello detrás de la oreja. Todo era inquietantemente familiar. Había visto innumerables caras en su vida, había negociado con líderes mundiales y había leído a las personas como libros abiertos. Pero en esta chica había algo más profundo, algo tácito. Ella le recordaba tanto a Caroline que se le hizo un nudo en la garganta. Después de pagar su cuenta, dejando una propina mucho mayor de lo necesario, salió con el corazón palpitante. Se sentó en su auto con el motor en marcha, mirando el restaurante a través de la ventana polarizada. El pensamiento era absurdo, se dijo. Su hija se había ido. Pero aún así las preguntas no paraban. De regreso a su hotel, Richard llamó a su investigador privado, un hombre que le debía más favores de los que podía contar. Necesito una verificación de antecedentes. Mi nombre es Emma. Trabaja en Maple Street Diner en Fairhill, a principios de los años 20. Consíguemelo todo en 24 horas. El informe llegó a sus manos. Emma Hayes, nacida el 18 de julio de 2001, exactamente 9 meses después de la desaparición de Caroline. Adoptado a los 3 meses de edad a través de una agencia privada. Registros sellados. No hay familia biológica listada. Criado por una maestra de escuela y un mecánico jubilado, ambos ya fallecidos. Sin educación universitaria, sin señales de alerta, nada extraordinario. Y sin embargo, el corazón de Richard casi se detuvo en la fecha de nacimiento. Se quedó mirando el expediente durante horas, dando vueltas una y otra vez en la misma línea. Si Caroline hubiera sobrevivido de alguna manera al accidente, solo el tiempo suficiente para dar a luz al bebé. ¿Y luego qué? ¿Alguien la había secuestrado? ¿La había escondido? Una cosa estaba clara ahora. Esto no podría ser una coincidencia. Demasiados hilos alineados. Con mano temblorosa, Richard ordenó una prueba de ADN discreta. Él le ofrecería una bebida informal, recogería el vaso y lo haría analizar. Era invasivo, moralmente gris. Pero él tenía que saberlo. Tenía que saber si Emma era su hija. Los resultados llegaron más rápido de lo que Richard esperaba. Un sobresencillo entregado discretamente en su habitación de hotel tembló en sus manos cuando lo abrió. Sus ojos recorrieron la página, su corazón latía como un tambor de guerra. Probabilidad de paternidad biológica 998%. Se quedó congelado. El aire pareció desaparecer de la habitación. Allí estaba, en blanco y negro. Prueba de que Emma no era solo una niña con una sonrisa familiar. Ella era su hija, su Emily. El peso del momento lo abrumó. Todos estos años, dolor, culpa, vacío, solo para descubrir que ella había estado viva, creciendo en un pueblo tranquilo, completamente inconsciente de quién era realmente, y él se lo había perdido todo. Sus primeros pasos, sus días de colegio, sus risas, sus desamores, una vida que debería haber compartido. A la mañana siguiente, regresó al restaurante, tratando de enmascarar la tormenta que sentía en su interior. Emma lo saludó con la misma sonrisa cálida, sin tener idea de la verdad que ahora él llevaba dentro. Mientras tomaban un café y conversaban informalmente, la estudió de nuevo, no como a un extraño, sino como un padre que veía a su hijo por primera vez. Emma, comenzó suavemente. ¿Sabes mucho acerca de tu adopción? Ella pareció sorprendida. No precisamente. Mis padres me dijeron que fui adoptado cuando era bebé, pero los registros estaban sellados. Nunca pensé mucho en ello. Él asintió, eligiendo sus palabras cuidadosamente. ¿Alguna vez querrías saber de dónde vienes? Emma dudó. A veces creo que me gustaría saber quién soy y por qué me abandonaron. La voz de Richard casi se quebró. ¿Qué pasaría si te lo dijera? Creo que lo sé. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué quieres decir? Sacó una pequeña fotografía de su abrigo. Una niña en brazos de su madre.
Porque te he estado buscando durante 24 años. Emma miró la foto y luego a él. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Yo soy tu padre. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Los ojos de Emma pasaron de la fotografía al rostro de Richard. Su respiración era superficial. Sus labios estaban entreabiertos como si fuera a hablar, pero no le salieron las palabras. Ella parecía aturdida, casi asustada. Esto no es posible, susurró. Sé que es difícil de creer, dijo Richard en voz baja y firme. Pero me hice una prueba de ADN. Sé que parece una locura, pero todo coincide. Tu fecha de nacimiento, tus actas de adopción, tu parecido con tu madre. No estoy aquí para asustarte. Solo quiero decirte la verdad. Emma se levantó lentamente, con las manos temblorosas. Ni siquiera te conozco. ¿Crees que puedes venir aquí y decirme que mi vida es una mentira? No te pido que lo creas todo ahora, dijo suavemente. Pero te perdí una vez. No puedo alejarme ahora que te encontré. La verdad la golpeó como una ola. Ira, confusión, esperanza. ¿Por qué me adoptaron? ¿Qué le pasó realmente a mi madre? La expresión de Richard se ensombreció. Eso es lo que intento entender. El accidente. No fue lo que me dijeron. Caroline murió, sí, pero no hay constancia de que se recuperara tu cuerpo. Alguien se aseguró de que desaparecieras, y necesito saber quién y por qué. En los días siguientes, Emma aceptó una investigación privada. Juntos, desenterraron registros judiciales sellados, sobornaron a funcionarios y siguieron una pista que condujo al padre de Caroline, un hombre que despreciaba a Richard y tenía los medios para orquestar un encubrimiento. Había escondido a la bebé, dándola en adopción discretamente para separarla del legado de Whitmore. Ahora, con la verdad al descubierto, los medios se enteraron de la historia. Los titulares gritaban, hallada la hija perdida de un multimillonario. Y de repente, el tranquilo mundo de Emma explotó con abogados, periodistas y personas que querían su herencia. Pero Richard prometió protegerla sin importar el costo.